Ya es viernes, ya se está acabando el año y entonces pues ya esto provoca un montón de felicidad. Como dirían los clásicos, pinche año. Hijo, sí, te lo juro, papacito. Pero bueno, ¿sabes qué? También ha sido un año muy divertido. Yo he tenido en lo personal una gran oportunidad de ponerme al corriente con mi lectura. Y te consta, y ahorita estoy clavada en el tema de la genética, de la evolución, en fin, y hoy quería platicarles parte de esta pasión que hemos venido haciéndolo, y hoy iba a platicarles de Gregory Mendel, que es una pieza fundamental en el desarrollo de la investigación del ADN, y su estudio fue muy sencillo, fue realmente, se basó en habichuelas, pero contarles la historia, papacito. Él nace en octubre de 1843, era un niño muy humilde, fue hijo de un campesino y llegó a una modesta, muy modesta abadía de la Orden de San Agustín de Brunn, ahí en la ciudad medieval de la República Checa. Y pues llega y parte por necesidad, parte porque lo que él quería era estudiar. Él quería tener un acercamiento a los libros y siendo hijo de un campesino, pues este acceso era casi imposible dada la época, ¿no? Su corpulencia, pues él era pequeñito, tenía una muy fuerte tendencia a la obesidad y además era miope y tenía, como les digo, no era un tema de espiritualidad, él no quería estudiar nada más teología, lo que tenía era esta ambición de satisfacer su curiosidad y lo que quería era un lugar en donde poder sentarse a leer con una chimenea, ¿no? Y Gregor Mendel fue consagrado sacerdote y después de ahí decidió pues dedicar mucha parte de su tiempo justamente a la lectura y a él le encantaba la historia y las ciencias naturales. Llega y cuando lo conocen los hermanos, ¿no? Le dicen, híjole, no, este Mendel la verdad es que no es ninguna proeza de científico, pero vamos a darle chance de que haga su jardín. Y el hombre pues era lozano, era obediente, era tímido, también neurótico, y no servía ni para dar un sermón, porque le daba pena, no era fluido en las palabras. Entonces él lo que pidió fue dar clases de matemáticas para ser útil, ¿no? Y entonces lo meten dicen los padres, ¿no? Bueno, pues órale, ya estás. Te vamos a mandar a una escuela primaria y ahí das clases. Y entonces los directivos le dicen a Mendel, bueno, vas a tener que hacer el teachers, ¿no? ¿Y qué creen? Reprueba el examen. Salió alguien que yo conozco. Reprueba el examen y no lo pasa y entonces lo obligan a estudiar matemáticas para poder dar clases. Y entonces a la hora de querer estudiar dijo, no, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar ciencias naturales. Y entonces se pone a estudiar ciencias naturales en la Universidad de Viena y es ahí, en ese preciso momento, en donde, no sé cómo ponerlo, si empiezan los problemas de Mendel con la biología o los de la biología con Mendel. Pues sí, puede ser que sí, ¿eh? ¿Verdad? Claro. Realmente una locura. Y él tuvo una gran fortuna, porque tuvo un gran maestro. Él se llamaba Christian Doppler. Y él era austriaco, ya sabes cómo son los austriacos, ¿no? Son súper minuciosos. Y fue su maestro de física, también su mentor. Y le explicaba a Mendel que ni la luz, que ni el sonido eran fijos, sino que dependían de velocidad. Y el Mendel, que no se callaba, le decía, no, ¿cómo? A ver. Entonces lo obliga, el Christian, lo trepa a un tren y en el andén pone un grupo de trompetistas y entonces empiezan con las trompetas cuando justamente iba a arrancar el tren. Y entonces Mendel se da cuenta en su trayecto de una estación a la otra que efectivamente el sonido se iba disminuyendo conforme el tren avanzaba, ¿no? Cosa que para nosotros suena tan lógico, pero en aquel entonces era un descubrimiento y eso lo hizo pensar en el comportamiento de la luz, del sonido y de las cosas. Mendel quedó fascinado con esta demostración y se clavó con los experimentos y empezó a analizar. Este asunto del efecto Doppler también después se empezó a aplicar en los planetas y se veía
se iba un planeta hacia un lado, hacia el otro, en función del efecto sonoro que dejaba en vibración. Y esto, bueno, revolucionó todo. Absolutamente todo. Y luego Mendel se queda clavado con, entre muchas otras cosas, con la parte de la evolución. Él también se clavó, conoce a Charles Darwin y empieza a hacer experimentos en habichuelas en el sentido de no la mágica, ¿no? Pero pues conocemos frijoles negros y el bayo y el pinto y tantas leguminosas que hay, ¿no? Sí. Y empieza a mezclarlas y se empieza a dar cuenta que por generaciones lo que resultaba era o pescaban la rugosidad de uno o el color del otro, o se mezclaban el color, en fin, llegó a plantar más de 30,000 especies. Y este experimento que tuvo en su jardincito logró dar pie a la primera teoría sobre la herencia. Nada más, así de, bueno, ok, hay factores hereditarios que pasan no de una generación a otra nada más, sino de una generación y luego se brinca una y regresa ciertas características de la planta. Y eso fue trascendental para el descubrimiento de la evolución, papacito. Y ya por último mencionar, que se me hace muy interesante, él promulga unas leyes que fue la primera, la segunda y la tercera, ser creativo. La primera era el tema de la uniformidad y él decía que dos individuos de razas diferentes se pueden cruzar y estos híbridos resultan iguales a sus padres, ¿no? La segunda era que la segregación, el principio de la segregación, ¿no? Que hay ciertos individuos que se pueden transmitir ciertos caracteres que en ellos no se manifiestan sino en sus siguientes generaciones. Y la tercera fue el de la combinación independiente, que dice que cada característica también es independiente de la herencia y la genética y el hábitat. Dependía mucho también del clima y esto se me hace verdaderamente interesante porque tal vez si yo me llegara a cruzar con una persona en Islandia y vivimos en un clima cálido, probablemente esa persona de Islandia pierda cierta genética. En fin, muy interesante. Y yo quería compartirles esto con nosotros y solamente mencionar una frase que dice Mendel. Dice, lo único que me queda claro, dice, estoy de acuerdo en afirmar que mis trabajos no tienen nada que ver con la evolución. Cuando toda la gente que seguía a Darwin lo criticaba, ¿no? Me encanta. No tenía ni idea. Oye, está como el negrito que decía, mamá, ¿por qué tengo el pelo así todo hirsuto? Dice, para que no se te enrede el pelo en los árboles y para que te cubra la cabeza y para que te proteja del sol. Dice, ¿y entonces qué hago en Nueva York? Exacto, pa' justo. Gracias, querida.